para nuestro regreso, para continuar nuestro programa del día de hoy. Y tengo el gusto de presentarles a Paola Villarreal, quien es la futura encargada del nuevo Centro de Ciencia de Datos que está en la Coordinación de Ciencia de Datos que está en el CONACYT. Entonces, va a tener mucho trabajo en cuanto ella esté ya dentro bien. Y ahora mismo va a darnos su plática del día de hoy. Entonces, la dejamos con ella. Gracias, muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar en la UNAM. Nunca había estado en la UNAM dando una plática. Y qué bueno que es en el marco del Women in Data Science. Para platicarles un poco de cosas que he hecho con impacto social, utilizando tecnología sobre todo abierta, de ciencias de datos, pero sobre todo con un enfoque de tener impacto o de optimizar el impacto social, ¿no? Un poquito acerca de mí, llevo desde el 99 trabajando profesionalmente, haciendo cosas que tengan que ver con Internet y software libre. Muchos eventos de software libre en los 2000, 2008 los organicé junto con la comunidad de Linux en la UNAM. Digamos que soy como de la vieja guardia linuxera de la Ciudad de México. Trabajé en gobierno, en 2004 estuve de sysadmin de Presidencia de la República. Después me fui a Estados Unidos a hacer fellowships. Estuve en el Berkman Klein Center for Internet and Society, investigando cosas de datos y justicia, en la intersección de datos y justicia. Estuve en el MIT, en el Media Lab, haciendo cosas de narrativas de datos. Y el año pasado me nombraron como innovadora menor de 35 años de Latinoamérica por el MIT Technology Review. Entonces es como un currículum ya bastante largo. Y a mí me gusta empezar esta plática con esta cita de Louis Brandeis, que es el padre del interés público, ¿no? De las leyes por el interés público, que básicamente dice que los mejores abogados han estado o se han permitido coludirse con las grandes corporaciones y han negligido su obligación para utilizar sus poderes para la protección de la gente. A mí me gusta mucho esta frase porque básicamente es el nacimiento del Public Interest Law o la abogacía con el interés público o basada en el interés público, pero yo le cambio siempre, en vez de lawyers, technologists, ¿no? Y supongo que si estamos aquí, casi todos somos tecnólogos, y pues sí, ¿no? Lo vemos de nuestros colegas, nuestros amigos, que pues ante la gran oferta de corporaciones como Google, Facebook, Twitter y todas estas corporaciones, pues no los culpo porque sí es bastante atractiva esas ofertas, pero también estamos descuidando una parte, ¿no? Que es, en mi opinión, nuestra obligación, que es básicamente utilizar nuestros poderes, que son muchos, para proteger a la gente, ¿no? Entonces, digamos que de esto va la plática, ¿no? De cómo utilizamos el poder de la tecnología, de la ciencia de datos, de la apertura en términos de datos y de software, para proteger a la gente, ¿no? Entonces, de eso va. Mi pregunta básica es qué sucede cuando ponemos a la ciencia de los datos en manos de gobiernos, de legisladores, de investigadores, de organizaciones de la sociedad civil y de los medios, ¿no? En mi opinión, la respuesta a esta pregunta es: mejoramos la democracia, damos poder a la gente, redistribuimos poder y hacemos que las cosas sean más justas, ¿no? O al menos eso es lo que yo me contesto a mí misma de por qué hago las cosas que hago. Después, la siguiente pregunta que me gusta hacerme es: ¿cómo podemos utilizar las ciencias de los datos para impactar positivamente tanto en la investigación científica como en la toma de decisiones de política pública, el acceso a la justicia y a los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la ciencia de los datos sea, ayude a entender problemáticas sistémicas como violencias estructurales y cosas de seguridad pública,
o entender mejor el manejo de recursos naturales, la salud, meternos en datos de discriminación, ¿no? Y, por ejemplo, encontrar sesgos raciales, ¿no? en el sistema de justicia penal, ¿no? Todo este tipo de cosas necesitan urgentemente de científicos de datos, ¿no? Y hay muy pocos, ¿no? O sea, de hecho, me parece que el equipo que estoy formando en CONACYT es de los primeros de su tipo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a mí me parece algo como súper intuitivo, o sea, hacer este tipo de equipos es algo como muy intuitivo, pero cuesta bastante dinero o bueno, recursos, reclutar gente. Estamos compitiendo directamente con las empresas que mencioné anteriormente. Y además es difícil también políticamente, ¿no? Porque al final de cuentas los datos y las estadísticas pues, pueden contravenir o contradecir el instinto de muchos políticos de tomar decisiones básicamente por olfato o por ideología o por este tipo de cosas, ¿no? No basadas en evidencia. Entonces es un poco complicado convencer a los políticos que realmente los datos proveen la evidencia y el sustento de sus decisiones, y es difícil también o demostrarles o explicarles el poder y el alcance de la ciencia de los datos, ¿no? Solamente políticos o sea, en mi experiencia, solamente con políticos con visión a futuro y con una vena más progresista, es que he logrado, digamos, articular la ciencia de los datos con la toma de política pública, ¿no? Toma de decisiones de política pública. Entonces, pues sí, no es una cuestión solamente técnica hacer esto, es una cuestión también política y es una cuestión pues, de acceso y de pelear básicamente por lo que es justo, ¿no? Lo que estamos planteando para CONACYT es una cosa que se llama el Ecosistema Nacional Informático, ¿no? Que todo esto que les dije pues es la síntesis, o sea, el Ecosistema Nacional Informático es la síntesis de esto que les planteé. Queremos que sea enfocado al cambio social, queremos integrar sistemas de datos nacionales e internacionales, esto es decir, queremos integrar, por ejemplo, el sistema de datos abiertos del Gobierno de México, queremos integrar los repositorios de ciencia abierta de la UNAM y articularlos unos con otros para que colaboren, ¿no? Esto es algo que no se ha hecho, pero pues no vemos como un impedimento técnico y al parecer hay muy buena voluntad política de que esto suceda, ¿no? Entonces, integrar sistemas de datos nacionales e internacionales, hacer que interoperen, esa es una de nuestras prioridades. Y pues queremos contribuir a la generación de conocimiento de frontera para, como ya dije, planear estratégicamente en tomas de decisiones de política pública, también para definir, en el caso de la investigación nacional, prioridades de investigación, ¿no? Por ejemplo, estamos utilizando Topic Modeling, que es un algoritmo de Machine Learning para analizar pues todos los proyectos que se proponen, ¿no? al CONACYT y tratar de sacar como comunidades y temas en este modelo para poder como detectar este tipo de cosas, ¿no? Y básicamente queremos atender casos paradigmáticos y urgentes. Esto quiere decir, por ejemplo, que estamos proponiendo un ecosistema nacional informático que atienda casos de desaparición forzada de personas, ¿no? Esto quiere decir que estamos articulando con entidades del gobierno y federal y de distintos estados, estamos articulando con varios centros públicos de investigación y universidades para tratar de, a través de los datos, llegar como a un modelo que explique y que ayude a tomar decisiones en torno a la desaparición forzada de personas. Pero eso es solo un tema, ¿no? Aparte de la desaparición forzada de personas, estamos proponiendo temas como el agua, los recursos naturales, incluso cosas de salud, ¿no? O sea, y su intersección con la industria, ¿no? Entonces hay un ecosistema nacional informático que se enfocará o se enfocará en el tema de la
leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, ¿no? Y pues nuestra misión básicamente es que los datos sean la moneda o el lenguaje en común que tenemos con todos estos actores, ¿no? Con el gobierno, con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil y con una cosa que estamos haciendo en CONACYT, que son los programas nacionales estratégicos, ¿no? Entonces, pues hay mucho trabajo técnico que hacer, muy, digamos, a la vanguardia, pero también hay mucho trabajo político, ¿no? O sea, y yo estoy haciendo, pues básicamente los dos. O sea, yo soy la líder, digamos, técnica también, pero yo soy la que va a las juntas con las secretarías, yo soy quien hace los acuerdos políticos para obtener los datos. Entonces es como un trabajo como bastante complejo, ¿no? Aparte ya cosas como un poquito más técnicas, pues bueno, tenemos todos los datos que estamos manejando, cumplen estos 4 principios, ¿no? Que es que sean encontrables, que sean accesibles, que sean interoperables y que sean reutilizables, ¿no? Esto básicamente son los principios de la apertura de los datos. Tiene que ver mucho con cómo hacemos que los datos puedan ser replicables, o bueno, los análisis de los datos puedan ser replicables, que si un dataset no cumple con este tipo de principios, pues es muy difícil que alguien pueda reproducir tu experimento, ¿no? Entonces, tenemos cierto tipo de estos principios y nuestra metodología, o bueno, puse antes el equipo, digamos, o cómo vemos la estructura de nuestro equipo, pero nuestra metodología, nuestras fases de desarrollo son 6, ¿no? Y todos son ciclos, ¿no? Queremos, ahorita como estamos empezando, llevamos 2 meses y medio en la planeación y en el planteamiento de los ecosistemas nacionales informáticos. Estamos apenas entre la fase 1 y la fase 2, ¿no? De algunos proyectos, ¿no? Pero básicamente esta metodología creo que es útil para muchos tipos de proyectos de datos, ¿no? De exploración y de ciencia de datos, sobre todo los que están como articulados a más actores, ¿no? Que no es un proyecto solamente técnico. Entonces, ahorita estamos convocando actores y definiendo objetivos, ¿no? En algunos casos ya estamos mapeando bases de datos, viendo qué bases de datos hay, pero más importante, en mi opinión, qué bases de datos faltan, ¿no? Para mí es mucho más importante saber, en este momento que es muy temprano, digamos, como entre el equipo que hacen las ciencias de datos y los gobiernos, saber qué bases de datos faltan, ¿no? Después estamos pensando en integrar y explorar los datos, o sea, meterlos todos en una sola base de datos o en un solo programa, ¿no? Y hacer análisis exploratorio de estos datos para después analizarlos y visualizarlos, ¿no? Y algo muy importante que, o sea, normalmente del 4, la gente que hace este tipo de proyectos normalmente se saltan del 4 al 6, ¿no? O sea, analizan y visualizan y cierran, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante socializar y divulgar esta información a través de, ya sean visualizaciones de datos, artículos en periódicos, presentaciones para políticos, pero también con eventos como este, ¿no? Como PyLadies y como Women in Data Science, en el que queremos traer eventualmente bases de datos para que ustedes practiquen con ellas y que sean bases de datos reales, ¿no? Con un impacto social verdadero, accionables, ¿no? Y usar este tipo de metodología para que las capacidades se generen aquí, ¿no? Y se queden aquí. Y pues sí, por último creo que el paso 6 también es bastante importante, es generar una memoria de lo que se aprendió, lo que queda por hacer y volver a empezar, ¿no? Así vemos como nuestras fases de desarrollo o nuestra metodología. Y nuestro equipo, pues bueno, son básicamente en la base de la pirámide están los productores de datos. Estos son de muchos tipos. Manejamos datos, como ya dije, del gobierno federal, pero también de las universidades y de los centros públicos de investigación,
de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas, ¿no? Entonces, cualquier tipo de datos que pueda interactuar, que cumpla los principios FAIR, valen, o sea, los tomamos en consideración, ¿no? O nos estamos especializando en repositorios, ¿no? De datos y de información. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las colecciones de la UNAM, ¿no? Que tienen un montón de colecciones digitales con metadatos e imágenes, por ejemplo. Entonces, ese tipo de repositorios también los vamos a aprovechar nosotros, pero también repositorios como de datos abiertos del gobierno federal, del gobierno de la ciudad o de otros estados. Y para lo que los queremos tener en un solo lugar es porque estamos planteando la generación de herramientas tecnológicas como clusters y data pipelines y cosas así para hacer cosas de procesamiento de datos. Creemos que el cómputo distribuido pues, es la forma de analizar este tipo de bases de datos y de conjuntarla o hacer que interopere con algoritmos y otras bases de datos, ¿no? Entonces, estamos haciendo, esa es la base de la pirámide, digamos. El resultado de los repositorios y del procesamiento lo queremos poner disponible en APIs para que no solamente nuestro equipo, sino otras entidades del gobierno y otros actores, incluso el público en general, tenga acceso a este tipo de recursos. Y dentro de mi equipo pues tenemos dos áreas que son los sistemas de información geográfico, que lo que hacemos mucho es geoestadística, porque queremos, o sea, cuando estás hablando ya de toma de política pública, pues es algo muy aterrizado al territorio, entonces es evidente que necesitábamos un equipo especializado en sistemas de información geográfica y también un equipo que estamos formando de análisis estadístico, ¿no? en el que estamos pensando que sea algo multidisciplinario. Entonces, por ejemplo, he estado contactando gente que no solamente sabe programar, pero que estudiaron, por ejemplo, economía o alguna otra ciencia social, o son abogados y tal, ¿no? Porque esto, en mi experiencia, trae, la diversidad trae muchísima riqueza a los equipos, ¿no? Y sobre todo cuando son personas que están dedicadas al análisis estadístico, ¿no? ¿Qué queremos? O sea, el output tanto de los sistemas de información geográficas y del análisis estadístico, pues queremos generar más investigación, o sea, queremos que estos datos y estos análisis generen más investigación, por eso están articulados también con centros públicos de investigación y con universidades, y queremos que se genere divulgación, al final de cuentas, de las ciencias de los datos, ¿no? Entonces, pues eso, digamos, lo de la parte de divulgación significa que vamos a tener un equipo de analistas y visualizadores y de divulgadores, y también estamos, digamos, colaborando mucho con otras partes del CONACYT, por ejemplo, la coordinación de divulgación de la ciencia, ¿no? Y bueno, esto, digamos, es como los planes, ¿no? De lo que estamos planteando para CONACYT. Nuestras herramientas son, como ya dije, repositorios de datos que sean abiertos y accionables, procesamiento en paralelo, los data pipelines y los sistemas de información geográfico con geoestadística, análisis estadístico y machine learning. Por ejemplo, ahorita, así en lo que va de esta semana hemos utilizado topic modeling y detección de comunidades, y así estamos investigando muchísimas cosas de esto, ¿no? Ejemplos de, también, ¿no? Estamos, aparte de lo técnico, como dije, también es un trabajo más o involucra cosas menos técnicas. Hacemos mucha investigación, mucha política, divulgación y la construcción de comunidades, ¿no? Para mí esto es básico. Ejemplos de esto, les voy a mostrar una visualización que, digo, todavía no está aplicada a México, pero es algo que hice en Boston cuando estaba de fellow allá, ¿no?
¿Hay audio aquí? No, aquí está. Uy, perdón. Toma 3 minutos, tengan paciencia, pero creo que está padre e ilustra muy bien lo que estamos tratando de hacer, ¿no? $594 people live in Boston. Of those, 47% are white, excluding white Hispanics or Latinos. 24.4% are black. And 28.8% are other people of color, including white Hispanics or Latinos. White, people of color. White, people of color. As you can see, the city is racially segregated. Using data from the City of Boston's Open Data Portal, combined with census data showing racial segregation, we are able to show where Boston police officers perform stop and frisks and fight the war on drugs. This is where police perform stop and frisks. This is where police perform drug investigations. And this is where police make drug arrests. Do you notice a pattern? White, people of color. White, people of color. What do you think? Y bueno, eso, digamos, es un ejemplito. Lo interesante de esta visualización es que parece un video o una presentación y realmente no lo es. Es una página web interactiva, o sea, podemos irnos hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y podemos explorar los datos como la gente, o sea, como el usuario piense, ¿no? O necesite. Entonces, esto es lo que estamos planteando hacer. Este es un esfuerzo de divulgación, digamos, mucho más de narrativa de datos, ¿no? A mí me gusta mucho contar historias con datos y creo que esta visualización pues, tuvo muchísimo impacto en la comunidad, tanto de activistas como de abogados, pero también de gente que toma decisiones en Boston, ¿no? Porque justo estaban debatiendo la legalización de la marihuana y de cómo, por ejemplo, movimientos como Black Lives Matter tenían o no razón, ¿no? En la ciudad de Boston. Entonces, todo este tipo de visualizaciones pues, ayudan mucho a entender problemas muy complejos, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, los layers de esta visualización, que es un mapa, digamos, pues son unos muy pesados. Por ejemplo, lo que hicimos aquí fue todas las detenciones que eran puntos en un mapa, pues proyectarlos a las calles, ¿no? Después las investigaciones y los arrestos, más los datos del censo de Estados Unidos. En fin, fueron pues bastante, o sea, fue bastante trabajo de procesamiento de datos, de análisis y de visualización, ¿no? Entonces, creo que, aunque parezca un poquito difícil de hacer, creo que el esfuerzo vale mucho la pena porque esto le llegó a mucha gente que no tiene nada que ver con tecnología, ni con ciencia de datos, ni nada, ¿no? Entonces, pero que sí era gente que o tenía contacto con sus comunidades o estaba en contacto con pues los políticos encargados de legislar en este tema. Entonces, creo que sí vale mucho la pena hacer este tipo de esfuerzos de divulgación. Y pues obviamente detrás de esto hay un montón pues de análisis, no sé, con QGIS, muchas cosas con Jupyter, ¿no? Pandas, en fin, ¿no? SQL, usamos mucho SQL. Entonces, pues hay mucha tecnología detrás, muy cool, pero pues esto creo que es un resultado ideal, ¿no? ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, pues hay una acá no es animada, pero es más como interactiva. Esto ya es en Chicago, ¿no? Aquí vemos Chicago, y justo también estábamos viendo cómo este fenómeno del stop and frisk con distintas variables se comportaba en distintos barrios en Chicago, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos
dónde era que los oficiales blancos o los policías blancos era que patrullaban, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, aquí, que en esta zona, que son donde la gente negra vive, es donde más patrullan los oficiales blancos, ¿no? Cosa que no sucede necesariamente con los policías negros, ¿no? Esto, digamos, acompañado de papers de investigación mucho más especializados, pues ayudó mucho a decidir cosas como que el stop and frisk en Chicago tenía un sesgo racial, ¿no? Entonces detonó esto un estudio más profundo para tratar de aminorar este tipo de fenómenos. Entonces, pues sí, estos son como ejemplos muy chiquitos de cosas. Uno que estamos trabajando, que es un poquito, o sea, bueno, estos son datos públicos, entonces no hay tanto problema, pero ¿dónde está? Les voy a mostrar unas cosas de huachicoleo, ¿no? Que es algo que que está muy de moda últimamente y que hemos estado trabajando también en la coordinación, ¿no? Con el equipo. Básicamente, bueno, este tipo de visualizaciones. ¿Dónde está? Está bajando la animación, que estoy conectada con mi celular. Bueno, sí, ese tipo de exploraciones, ¿no? De los oleoductos, pues pusimos en un mapa los oleoductos y las tomas clandestinas y vimos si había como algunos patrones, ¿no? Y pues sí, obviamente con estos datos que teníamos encontramos que Altamira, Irapuato, Culiacán, Mocorito y Reynosa pues eran municipios con mucha actividad de tomas clandestinas. Ay, esta no sé por qué no está cargando y vale mucho la pena. Pero bueno, nos pasamos a esta. Así es como se ha ido viendo el fenómeno de las tomas clandestinas a través del tiempo, ¿no? Vimos que pues sí hay una explosión, digamos, ¿no? Sobre todo en esta zona del centro del país, en el que vemos como de Coatzacoalcos, donde estaba focalizado en el 2008, hacia casi Guadalajara en 2016, es que se hicieron este tipo, o sea, se sucedió la expansión, ¿no? De este fenómeno. Estábamos haciendo como cálculos, esta de hecho no me gusta, entonces me la voy a pasar. Analizamos las carpetas de investigación, ¿no? Para ver cuáles eran los estados con mayor números de carpetas de investigación y cuál había sido el destino. Entonces, por ejemplo, si habrían muchas carpetas de investigación por huachicoleo, pero no había sentencias, pues algo ahí estaba pasando, ¿no? Entonces hicimos como este análisis de flujo de información y pues vimos que hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Tamaulipas, Sinaloa, el Estado de México y Nuevo León, hay muchas carpetas, pero hay pocas con ejercicio de la acción penal, ¿no? Entonces ahí te habla un poquito de la impunidad, ¿no? Y bueno, les voy a enseñar este tipo de cosas para una que tengo acá, que es el de la gasolina. Como ya el producto, digamos, o sea, esto fue el análisis exploratorio. Lo que les voy a enseñar es el producto de visualización y narrativa, que debe de estar por acá, ¿no? Este es México, como sabemos, y son los municipios que están atravesados por un ducto y los vecinos de estos municipios, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Hidalgo, ¿no? Que es muy interesante el caso de Hidalgo y de Querétaro,
Estamos viendo en línea, o sea, las líneas rojas son los ductos. Estamos viendo, por ejemplo, aquí Tula de Allende, cómo están, o sea, es el municipio atravesado por ductos, más de uno en su caso, pero también estamos viendo o incluimos los municipios vecinos como Tepetitlán, Chapatongo, Tlahuelilpan, ¿no?, que es donde sucedió la tragedia de hace un mes y medio, y otros, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es un análisis geoestadístico, ¿no?, le llamamos desigualdad local, que lo que hacemos es, en este caso, comparar la incidencia delictiva de cada municipio con aquella de sus vecinos, ¿no? Entonces, no estamos comparando a Tula con Tijuana, ¿no?, sino estamos comparando a Tula con sus vecinos, para así detectar, digamos, focos rojos, ¿no? Entonces, los municipios más azules son los que son más distintos a sus vecinos. Y esta visualización, por alguna razón, todavía no nos explica, o sea, no nos explicamos bien por qué, casi predice los municipios que están siendo atravesados por ductos, ¿no? En otro layer que tenemos, que son las manchitas estas rojas, lo que queríamos ver era el grado de marginación de las personas. Pues lo que estamos viendo es que no necesariamente la marginación predice la incidencia delictiva, ¿no? Entonces, también esto es un dato, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Y pues la esperanza es que este tipo de información y este tipo de visualizaciones pues llegue a manos de gente que toma decisiones, por ejemplo, de estrategia de seguridad, ¿no?, y que pueda utilizarla para, pues, tomar decisiones basadas en evidencia, básicamente, ¿no? ¿Qué más? La Ciudad de México, ¿no? Vemos cómo, pues, la incidencia delictiva, pues sí, básicamente se apega a la realidad, o sea, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tlalpan, pues son las zonas más conflictivas, digamos, de la ciudad, ¿no? Y bueno, así nos vamos tratando de explicar el fenómeno del huachicoleo, ¿no?, con este tipo de visualizaciones. Déjenme paso a mi presentación, creo que ya. Eso. Y bueno, ya para terminar, y si quieren me pueden hacer preguntas, las conclusiones a las que he llegado a través del tiempo, de experiencia, es que pues, las ciencias de datos solo son solo forman parte de un equipo, ¿no?, con metas en común. O sea, hacer ciencia de datos por hacer ciencia de datos pues, puede ser muy cool, muy interesante, pero pues, si no lo hacemos que tenga impacto, que articule con otras metas, pues no sale de ahí, ¿no? Entonces, además, otra cosa es que pues, la ciencia de datos no hace las cosas, ¿no?, las hacemos nosotros. Entonces, esa es otra conclusión que se me olvidó poner ahí, ¿no? Las intersecciones son muy, muy importantes, ¿no? O sea, mezclar ciencias de datos con seguridad, con leyes, con cosas de humanidades y tal, es algo que le da mucha, mucha riqueza y además, en mi experiencia, es de donde viene toda la satisfacción, ¿no? Y bueno, la ciencia de datos en manos de organizaciones que tengan el interés público, trabajando para reducir la desigualdad, pueden realmente tener impacto en la vida de las personas, ¿no? Entonces, digamos que este es un llamado a que sigan su camino de ciencias de datos, pero también tomen en cuenta el impacto social y el interés público como una opción, ¿no?, para aplicar sus conocimientos y su poder. Entonces, con esto, yo les agradezco mucho, mucho la invitación y pues me gustaría recibir sus preguntas. Muchas gracias. Ok. ¿Y me paro? Sí. ¿Ustedes tienen preguntas?
Gracias. Primero que nada, gracias por la presentación. Gracias. Me llamo Mariana Rivera, soy estudiante de actualidad. Y mi pregunta va orientada a la ética. Mientras que la ciencia de datos y el aprendizaje de máquina trae muchos beneficios, quería preguntar qué problemas éticos identifica CONACYT y cómo los atendería. Sí, pues mira, justo te comento parte de mi experiencia que no puse en la presentación. Como parte de mi fellowship en Harvard, en el Centro de Investigación que mide el impacto del Internet en la sociedad, hicimos un análisis de varios documentos, ¿no? Pero queríamos ver, por ejemplo, el fenómeno que le denominamos tecnochauvinismo, ¿no? Que es esto de que todo lo quieren hacer con tecnología, que sin importar los conflictos éticos se quiera aplicar, digamos, cosas de machine learning o de inteligencia artificial a las personas, ¿no? Entonces, es algo que tenemos mucho, o sea, digamos, yo me considero activista en contra de este tipo de cosas. O sea, a mí me gusta que la tecnología tenga un impacto positivo, pero también estoy muy consciente que la tecnología en muchos casos tiene el efecto contrario, ¿no? O sea, crea más desigualdad, apoya a las opresiones y pues básicamente divide a la gente entre quien tiene acceso a la tecnología y a sus beneficios y quienes no. Entonces, digamos que esa perspectiva informa todo lo que hacemos, ¿no? Y pues sí, o sea, es algo que a mí en lo particular me importa mucho, ¿no? Uno de los libros que revisé de MIT Press de este tema, que lo recomiendo muchísimo, es Automating Inequality, de Meredith Broussard. Aquí, pues básicamente hablan de este tema, ¿no? Y dan ejemplos de cómo la tecnología sí ha perjudicado a mucha gente, ¿no? Entonces, y hacen un llamado también pues, a tener esta consideración. Pero sí, es algo muy importante. Gracias. Meredith Broussard. Hola, es una pregunta. Hablaste sobre que iba a tratar un tema de linfoma y quería saber si van a tener acceso a bases de datos que ya hay o las van a crear. Pues justo como mencionamos en la metodología, o sea, nuestra metodología es mapear esos datos, ¿no? ¿Dónde hay? ¿Qué existe? ¿Qué no existe? ¿Qué hace falta? ¿Y quiénes son los actores responsables de esos datos? Todavía no empezamos, estamos, digamos, planteando ese ecosistema nacional informático, entonces, cuando sepamos, lo haremos saber. Hola, mi nombre es Helen. Yo también quería saber qué tipo de software utilizaron para para representar o visualizar los datos. Bueno, es decir, si yo quiero hacer algo como en México, también en dónde lo podría yo hacer. Sí. Estas visualizaciones las hice con un framework que también hice, que está en JavaScript, que se llama ANT, que significa Augmented Narrative Toolkit. Y lo que tiene de particular este framework es que ya no necesitas casi programar en JavaScript para hacer estas visualizaciones en web, sino das los comandos en HTML, ¿no? Entonces es bastante sencillo. Si vas a esta dirección, este es o sea, de hecho me confundí de autora. Meredith Broussard es de Artificial on Intelligence y Automating Inequality es de Virginia Eubanks. Ambos súper recomendados. Si te vas a github.com,
si vas a este GitHub de Data for Justice, que es mi proyecto que estaba haciendo en Harvard, ahí está el código de la visualización que les mostré al principio y de la de Chicago, ¿no? Ambas pues son como autocontenidas en este repositorio, entonces es como muy sencillo de utilizar, ¿no? Entonces te recomiendo que lo cheques. Ay, no veo. O sea, esa visualización está hecha solamente en HTML, entonces es algo interesante. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué tanto va a impactar el Machine Learning en la toma de decisiones de qué proyecto va a apoyar y cuáles no? Porque investigación de frontera, pues, dependerá del área Claro. que se escoja, ¿no? Sí. Pues la verdad es que no queremos que el Machine Learning o inteligencia artificial tomen las decisiones, sino más bien asistan a quien las toma, ¿no? Entonces, estamos haciendo análisis exploratorios, por ejemplo, utilizamos Topic Modeling para ver qué temas son los preponderantes en las aplicaciones, quiénes son los investigadores o cómo se ve la red de investigadores, ¿no? Del país o de las instituciones, en fin, ¿no? O sea, queremos que Machine Learning y la inteligencia artificial sean como herramientas más que se utilicen para tomar decisiones. ¿Perdón? ¿No quedaría muy sesgado si estás diciendo que ver qué investigadores son los que más producen y apenas los investigadores que van empezando? Ah, no dije eso. ¿Cuándo dije eso? Bueno, entendí eso. Ah, no. Gracias. Nada. Hola, buenas tardes, yo soy Carla. ¿Cuál sería tu recomendación como para lograr este camino que, digamos, tú sí estás logrando, que es como el lograr que la ciencia de datos se realice en cosas de impacto social? ¿A qué voy? Yo llevo trabajando ya un rato en el sector privado, pues la verdad es que es triste decirlo, pero nada de eso les importa, ¿no? O sea, la ciencia de datos se usa para que las empresas ganen más, conozcan más a sus clientes y pues sí, todo se reduce a dinero. Entonces, justo yo tenía como esa esperanza cuando estudié aquí matemáticas y empecé a estudiar pueblos indígenas, filosofía y todo eso, de que tuviera un poco de impacto a nivel social, ¿no? Y sales al mundo laboral y la verdad es que nada de eso es cierto. O sea, te contratan para que les ayudes a generar más dinero, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para a qué instituciones acercarnos para que justo las personas que tenemos esa intención de que sí se aplique el conocimiento matemático a cosas de impacto social, pues terminemos empleadas en ese tipo de cosas y no en cosas que solo se ven, como te decía, en finanzas, ¿no? El Claro. dinero que ganan las empresas y que no les importa otra cosa. Sí, o sea, qué gran pregunta, ¿no? O sea, mi recomendación es básicamente, o sea, la necesidad existe, ¿no? Eso que no te quepa ningún tipo de duda, ¿no? Y el impacto que puedes tener es infinito, casi, ¿no? Lo que yo recomendaría es acercarse a las comunidades, ¿no? Si tú detectas un problema, pues lo primero que hay que hacer es preguntarse a quién afecta, ¿no? Seguramente, si es un problema significativo, pues van a haber organizaciones que ya existan, ¿no? Tratando este tema, entonces acercarte a ellos también, evitar a toda costa o tener el complejo de Salvador, ¿no? O sea, como dije, la ciencia de datos no es más que parte de un equipo, ¿no? Pero no es en sí lo importante, sino es hacer el equipo. Entonces, pues sí, no querer acaparar, ¿no? No querer que todo sea o todo quepa en un modelo de datos, por ejemplo, ¿no? Colaborar, creo que eso es algo, o sea, creo que de las habilidades que ya tengo, pero que me costaron mucho trabajo adquirir, fue la colaboración, ¿no? Trabajar en equipo es de las cosas más difíciles que hay,
Y no les quiero decir también lo difícil que es formar un equipo, ¿no? Encontrar colaboradores, encontrar pares, todo esto, o sea, cuando lo encuentren, de verdad valórenlo, porque es algo que sucede muy pocas veces, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más te podría recomendar? No te des por vencida, ¿no? Al final de cuentas, si tú detectas un problema y haces un mapeo de datos y encuentras una base de datos que provee, no sé, la delegación Coajimalpa, y con esa base de datos tú haces un análisis, pues busca quién es tu audiencia, ¿no? Quién te puede escuchar, quién puede realmente tener un efecto positivo en esa causa, ¿no? Y como digo, eso ya no es tan técnico, ¿no? Sino es más como de pues, skills sociales, ¿no? Y hasta políticos. Por eso me enfoqué mucho en el desarrollo de este framework de visualización de datos, ¿no? Porque a mí me permite hacer este tipo de visualizaciones muy, muy rápido y que transmitan o que digieran bases de datos complejas también de forma sencilla y transmitir un mensaje como de forma pues más optimizada, ¿no? Entonces, la narrativa de datos para mí, para un activista o para un periodista, por ejemplo, es algo fundamental. Nada. Sí. Dos preguntas y ya. Hola, yo soy Mariana Pizana. Mi pregunta es, ¿cuál es el principal problema político que te encuentras para poder trasladar los datos a política pública? O sea, ¿no hay algún mecanismo que le alimente esta información, por ejemplo, a los tomadores de decisiones? Pues justo no hay tal cual, ¿no? Y es la intención de crear esta coordinación de ciencia de datos en el CONACYT, ¿no? Porque el CONACYT está al final de cuentas en medio de, pues de los centros públicos de investigación, de las universidades, de los investigadores, pero también es parte del gobierno federal y tiene convenios de colaboración con un montón de entidades gubernamentales, ¿no? Entonces, digamos que estamos estratégicamente posicionados para que los datos permeen, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que queremos es que la investigación nacional tenga efecto en la toma de decisiones de política pública, ¿no? Y creemos que los datos y la ciencia de los datos es una forma de hacer esto. Entonces, pues sí, por eso es que estamos ahí, ¿no? Y pues sí, básicamente estamos creando el mecanismo de articulación y de colaboración para que eso suceda. Nada. Pues, bueno, me llamo Pablo, y primero muchas felicidades por todos. Muchas gracias. Desde Ecobici, que yo creo que conoce mucho, y de hecho es el API, estaba súper bien escrito. Gracias. Y bueno, también es increíble tener esta oportunidad de crear la rama de la coordinación de ciencia de datos, como lo están haciendo desde el principio. Pues también quisiera saber tu opinión sobre cómo, seguramente lo has pensado, pero cómo van a ser un organismo que sea equitativo en cuanto a género y pues otras características. ¿Que sea qué, perdón? Pues que sea, que vea por la equidad de género. Claro. Y que, pues, digo, relativo también al tema de esta conversación, Sí. En otros países y en otras empresas, bueno, en empresas de tecnología es un tema muy complicado y muy importante, pero que aquí tienes la oportunidad de hacerlo pues, desde el principio, ¿no? Claro. Sí, pues, de hecho, yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande, así como lo hice en mis trabajos anteriores, ¿no? Cuando estaba en Creative Commons, pues era la directora de ingeniería y tenía que formar un equipo, ¿no? de ingenieros, data engineers, con procesamiento de datos, en fin, ¿no? Y son, es muy raro encontrar a mujeres, ¿no? Pero lo hicimos, ¿no? Y no solamente hicimos que fueran mujeres blancas, por ejemplo, sino mujeres de descendencia latina o afroamericanas o afrocaribeñas, ¿no? Con las que colaborábamos. Y pues eso viene desde que la verdad es que yo opino que la diversidad tiene sentido, ¿no? O sea, es alguien muy, muy tonto quien deja fuera a la mitad de la población, ¿no? Como
como recurso. Entonces, no solamente lo estamos haciendo, digamos, por cuestiones de equidad, sino porque el talento está, ¿no? O sea, no le estamos haciendo el favor a nadie, no le dimos chance a nadie, ¿no? Y pues, o sea, es cosa de buscarle, pero tampoco no es, o sea, la búsqueda no es tan difícil, ¿no? Y hay que estar abiertos, o sea, creo que sí hay que poner énfasis en eso, ¿no? Pero a mí me gusta decir que sí, o sea, es una cuestión de practicidad, ¿no? O sea, entre más diverso sea tu equipo, más perspectivas incorporas, ¿no? Y eso al final de cuentas, por ejemplo, en un algoritmo de Machine Learning se nota, ¿no? Entonces, no sé, así es. O sea, creo que ya es hasta innato, ¿no? O sea, de naturaleza de esta coordinación que va a ser, o está diseñada para ser equitativa, digamos, en cuestiones de género, pero también en cuestiones de clase, de raza, ¿no? Etnia, etc. Creemos en la interseccionalidad. Entonces, ya. Muchas gracias. Gracias.